La mina embrujada. Agazapados en una zona elevada del desierto, Rolando y Bruno espiaron hacia la entrada de la mina. La noche estaba clara. El cerro en el cual habían cavado la mina estaba dividido entre una zona iluminada por la luna y otra que permanecía en las sombras. Abajo, en el pie del cerro, una combinación de rocas resplandecientes y sombras. Parecían formar un enorme rostro humano, cuya boca abierta era la entrada de la mina. Los dos tuvieron esa impresión, pero no lo comentaron. Ya seguros de que nadie vigilaba el lugar, descendieron medio resbalando por una colina de tierra y rocas sueltas. Atravesaron una zona donde había pilas de maderos y cruzaron en silencio frente a unas casillas destartaladas que ya comenzaban a inclinarse. Se detuvieron frente a la entrada, que estaba negra de oscuridad. Sacaron de sus bolsos un par de faroles y después de encenderlos, ingresaron cautelosamente en las entrañas del cerro. ¿Será que todavía hay algo de oro?, preguntó Bruno. Estoy seguro que sí, respondió Rolando. Sé que estaban sacando mucho oro cuando la cerraron. Solamente veían lo que iluminaban los faroles, y a medida que se internaban más, la oscuridad se iba cerrando tras ellos. Las paredes del túnel, marcadas por los picos y las palas de los mineros, brillaban de humedad y escurrían hasta el suelo. Algunas gotas caían desde el techo hacia unos charcos oscuros, y aquel leve sonido era amplificado por el túnel hasta convertirlo en un rumor permanente. ¿Tú crees que el lugar está embrujado, como dicen?, preguntó Bruno, y al hacerlo, acercó el farol a la cara de Rolando. Estaba tratando de no pensar en eso. Gracias por recordármelo, dijo Rolando con tono sarcástico. El túnel parecía no tener fin, y su miedo iba aumentando. Pero la posibilidad de encontrar oro los hacía seguir. Llegaron a una zona donde el túnel se ensanchaba y se dividía en tres. Vamos por el de en medio, dijo Rolando, mas antes de ingresar en él, escucharon un extraño ruido. Entonces se detuvieron a escuchar, al tiempo que se miraban sorprendidos. El ruido avanzaba hacia ellos. El sonido era inconfundible. Eran picos y palas golpeando las paredes del túnel. Mas no se escuchaban pasos, aunque claramente avanzaba y lo hacía rápido. El miedo que los iba inquietando fue en aumento. Regresaron corriendo sobre sus pasos, y el ruido de los picos empezó a seguirlos, y pronto lo sintieron a paso de ellos. Pero al voltear, dirigiendo el farol hacia atrás, no vieron nada, pues la luz lo detenía. Las paredes temblaban con los golpes. Las vigas de madera crujían, y el lugar parecía que se iba a venir abajo en cualquier momento. Rolando y Bruno, en su desesperación, dejaban escapar gritos de horror mientras huían. Al ver el final del túnel, se desesperaron más. Creyeron no alcanzarlo, gritaron como nunca lo hicieron. A metros de la entrada, Rolando tropezó y cayó, rompiendo el farol, que enseguida se apagó, pues cayó en un charco. Bruno lo notó, se detuvo y regresó hacia su compañero. Alcanzó a ver que algo lo arrastraba, lo alejaba de la luz rápidamente, y enseguida escuchó el ruido espantoso que producía una multitud de picos y palas mientras despedazaban a su compañero, que lanzaba gritos ahogados en su propia sangre. Bruno pudo salir del túnel y, enloquecido por el horror, siguió corriendo hacia el desierto, donde desapareció para siempre. La mina encantada de San Buenaventura. En las faldas del cerro de Santa Gentrudis, un pastor descubrió una mina. Creyendo que era plomo, sacó 8 lingotes de oro. Transcurría el año de 1860 en San Buenaventura, aquel ambiente en que se vivía en esos pueblos del centro de Coahuila. La vida siempre era incierta por los asaltos de las hordas de lipaneses, apaches y demás tribus que provenían periódicamente del país vecino del norte. Robaban caballada, saqueaban los comercios, mataban a las personas que les daban guerra y se llevaban cautivos a jovencitos y jovencitas
que allá de cuando en cuando era un verdadero milagro rescatarlos de las fieras manos de los apaches y comanches. Los medios de vida generalmente eran la agricultura y la ganadería. Uno de los hombres más ricos de San Buenaventura era un dueño de un ganado cabrío que ascendían a más de 2000 cabezas. La majada la tenía establecida en las faldas del cerro de Santa Gertrudis, guiado por un pastor joven que ahí mismo vivía en su jacalito, a donde su amo le llevaba el itacate cada 2 días. Una tarde el pastorcito acercó el ganado al río Nadadores. Al hacerlo, notó que le faltaba 5 cabras y se regresó a buscarlas, armado como siempre de un garrote para hacerlas arrendar. Después de andar mucho, oyó balar en un mojote de mezquites que estaba cerca del cerro y se dirigió allá. Ahí estaban amogotadas las 5 cabras y se adentró hasta ellas, y al llegar a cierto lugar vio un pozo como de unos 2 metros de circunferencia. Se acercó a ver si era una noria, pero se dio cuenta por la luz del sol que penetraba hasta el fondo. Vio que no era muy hondo, y además tenía una vieja escalera de mezquite para poder bajar. Ni tarde ni perezoso lo hizo, y cuál no sería su sorpresa que una vez en el fondo, vio que existía un túnel de 1,5 metros de altura, y que unos pasos adelante estaban acumulados unos lingotes que él consideró eran de plomo por el peso. Fue e hizo un amarre de fibras de pita y volvió a bajar para sacar algunos lingotes. Con mucho trabajo logró sacar 8, y arrastrando amarrados cada uno, los llevó a la majada. Otro día en la mañana llegó don Tiburcio a traerle el itacate y otras cosillas al jacal, y al ver los lingotes de plomo le dijo al pastor: «Oye, ¿dónde encontraste estos pedazos de plomo?» «Ah, pues ayer que se me amontonaron 5 chivas, allá en aquel mogote, allá en el que está junto a unas palmas». Y le contó todo lo sucedido. Don Tiburcio le dijo que lo llevara al lugar, que quizá ese plomo se pudiera vender. «A ver, vente, vamos a ver. Si sacamos más lingotes los podemos vender a las personas que hacen vasijas de plomo». Tomaron directamente el rumbo del mogote de mezquites. Llegaron, y cuál sería su sorpresa que no existía ningún pozo. «Oye, Lencho, ¿me estás engañando? Dime la verdad, ¿de dónde lo sacaste?» «Pues de ahí mero, don Tiburcio. Mire, aquí están las hierbas apachurradas por donde me los llevé de 2 en 2, arrastrando los lingotes». «Esto es cosa de brujería. Sabe Dios de qué cosa mala será. Vamos, voy a llevarme los pedazos de plomo, esos para que los bendiga el cura». «Bueno, amito, como usted diga. Vamos a echarlos en el expresito para que se los lleve». Pasaron los días y no se sabía nada, pero el pastor contó todo esto que hemos narrado, y días después, los gamusinos y aficionados a los tesoros y a las minas andaban por el cerro tratando de encontrar la mina, pero nunca jamás la encontraron. Pero la versión del pastorcito se extendió hasta los pueblos cercanos, y gente de esos lugares andaban tras el hallazgo de la mina encantada, pero se perdió en el misterio más profundo. Lo cierto es que don Tiburcio al poco tiempo acrecentó su fortuna, compró más ganado caprino y tierras. Por su parte, el pastor siguió ahí con las cabras en el campo. Como dicen, nadie sabe para quién trabaja, y tal vez aún esté el tesoro ahí para quien encuentra la mina encantada. Corría el año de 1908 cuando una niña es encontrada sin vida en el interior de una oscura mina en la ciudad de Guanajuato. Su cuerpo fue hallado en lo más profundo de una excavación diseñada para sacar oro y no cuerpos. Los mineros que dieron con ella no podían creer que el frágil cuerpo de una niña que no rebasaba los 10 años de edad pudiera ser dejado de esa forma. Los datos en torno a la niña y a las circunstancias de su fallecimiento son imprecisos, contradictorios y dieron pauta a un sinfín de versiones. El cuerpo no fue reclamado por nadie. Las limitadas labores de peritaje de entonces no arrojaron datos reveladores.
La ubicación de su sepultura se mantiene en secreto. A los pocos días del suceso, la ciudad retomó su curso, pero el impacto del fallecimiento de esta niña quedó grabado para siempre en el imaginario colectivo de los guanajuatenses. Los primeros en sufrirlo fueron los mineros. En la profunda e impenetrable oscuridad de los túneles, decenas de estos mineros vieron la figura de una niña de 10 años vestida con ropas extrañas, imitando voces que parecían bramidos de animales salvajes, y con el rostro cubierto de polvo que deformaba su apariencia. La inmensa mayoría de estos mineros perdieron la salud mental y no la recobraron jamás. Es así como comenzaron a murmurarse leyendas sobre la niña. La más extendida es que la niña era hija de un importante minero canadiense. La hija de este hombre solía pasearse sin permiso por las minas de la ciudad. La niña sufría de un trastorno psicológico desconocido que la hacía mentirosa, caprichosa, de humor volátil, que se burlaba de las devociones religiosas de la gente y que le gustaba vestir de forma extravagante, emulando a seres fantasmagóricos que solo su trastornada imaginación era capaz de ver. Se dice también que fue su mismo padre quien la mutiló, dejando su cadáver abandonado en lo más recóndito de esta mina. 104 años después, la leyenda de la niña de la mina sigue vigente en Guanajuato capital. El Jergas, San Luis Potosí. En los municipios de Real de 14, Charcas, Guadalcázar y Villa de la Paz se encuentran las principales minas de San Luis Potosí. De estas han extraído plata y otros minerales. Cientos de potosinos trabajaron en estas minas por largas horas y han narrado historias de fantasmas. El personaje principal de esta leyenda es un hombre al que apodaban el Jergas. Se desconoce su nombre real, pero se dice que ahí falleció mientras estaba trabajando. Su espíritu sigue rondando las minas y, de acuerdo a la persona que se la atraviesa, es su acción. Si el minero es malo, el Jergas puede provocarle algún accidente. En cambio, si el hombre es de buenos sentimientos, lo lleva a las vetas más ricas. Incluso lo ayuda si es que ha sufrido algún accidente. Varios mineros que han perdido el conocimiento en las profundidades de la mina han sido rescatados por el Jergas. Hay otras versiones de esta leyenda donde al Jergas lo ponen como un espíritu perverso, cuya misión es poner en aprietos a los mineros. En Real de 14, los mineros al final de su jornada esperaban a sus demás compañeros para que estos no fueran engañados por el Jergas, ya que el último en salir se topaba con este espíritu y este le ordenaba, como si fuera el capataz de la mina, que regresara a trabajar. La mayoría caía en su trampa. Era cuando el verdadero mandamás de la mina ordenaba que alguno fuera a buscar al trabajador rezagado. Los que tuvieron la oportunidad de encontrarse con este fantasma lo describieron como un hombre común y corriente, pues cuando lo tuvieron de frente no notaron algo sobrenatural. Al Jergas lo describen como un hombre alto, que viste ropa oscura, vieja y sucia. Su principal distintivo es que lleva una lámpara de carburo.